de Trabajadores de la Educación en Lucha, para contarnos un poco cómo vienen discutiendo y cómo están también reaccionando los y las trabajadoras ante este anuncio. Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Alicia. Sí. ¿Hay información? ¿Hay información suficiente? ¿Les vienen informando sobre qué implica esto? Primero hay que decir que la última vez que nos reunimos con el gobierno provincial en el Centro de Conocimiento y firmamos el acuerdo allá en junio, en mayo, una de las preguntas que habíamos realizado en esa reunión tenía que ver con esto, ¿no? Con que escuchamos, que se dice, que son versiones, pero ¿qué es lo que nos decía el patrón frente a eso? ¿Qué nos contestó Miguel Sedós? E inclusive el propio Galarza, que no, que eso era una propuesta nacional, que no se habló, que iba a ser muy difícil implementar, que, bueno, esta cuestión, ¿no? Ahora, en lo que estamos leyendo en los medios, que prácticamente es una decisión tomada. Lo primero que hay que analizar es que acá hay una política nacional pensada desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, para escuelas que no tienen. No olvidemos que en el 96 las escuelas nacionales fueron todas transferidas en la década del 90 a las provincias y nosotros tenemos un Ministerio de Educación sin escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Definen para las provincias. Ahora nosotros acá tenemos que encontrarnos con el gobierno provincial para discutir este tema, ¿no? Ahora, también hay que decir, Alicia, que para muestras sobra un botón, ¿no? Vamos a lo que fue la Ley Federal de Educación. Cuando se implementa la Ley Federal, ¿qué dijimos los trabajadores y las trabajadoras? Que iba a ser un fracaso la forma de implementación, la irregularidad, la falta de metodología. Ya venía de un fracaso en España, pues acá se implementó como la gran estrategia pedagógica nueva, impecable, y que estaba condenada a ser el éxito, ¿no? Entonces, la verdad es que fracasó. Desguazó la escuela secundaria, inclusive generó en la tarea del trabajador y la trabajadora grandes falencias, tales así que hoy tenemos a maestras titularizadas en secundaria o a profesores que todavía siguen engrampados en la primaria, pero que eran profesores de secundaria. Bueno, todo esto recién ahora empieza a limpiarse. Después llegó la otra. Vamos a la jornada extendida. Es necesario extender la jornada con los chicos, hay que contenerlos. Esta fue la otra, ¿no? ¿Qué pasó? Jornada extendida. Las escuelas no tienen comedores. Los que envían de fondo para comedores no alcanza ni para polenta sola. No alcanza para comprar utensilios, para tener un lugar digno, para pagar a los maestros como corresponde, para generar un cuidado que es el riesgo de estar ahí. Bueno, todo esto no apareció, se implementó así a los tumbos y con parche. Si vamos hoy a ver eso, nos damos cuenta que hay docentes que no han sido titularizados porque están en un programa y entonces ese programa, que es la jornada extendida, no pudieron titularizarse. Ahora recién empieza a abrirse esa posibilidad. Entonces, de estas cosas que aparecen así como grandes éxitos y como grandes políticas públicas que vienen a solucionar problemas, nosotros lo que decimos es que la pandemia nos mostró que los que sostuvimos y las que sostuvimos la escuela pública con la virtualidad fuimos las docentes, los docentes con nuestros teléfonos, con nuestra plata. Que también demostró que la plataforma de la que se habla en la provincia de Misiones no tiene la conectividad suficiente para que eso, para generar ese vínculo, ¿no? Y entonces ahora, cuando preguntamos, cuando apareció este tema, lo primero que tuvimos, por lo menos nosotros desde ATE, desde CTA, fue la negativa absoluta. Una fuerte resistencia. ¿Qué van a hacer? ¿Otra ley federal? ¿Otra jornada extendida? ¿Con qué? ¿Con nuestro sueldo?
con una escuela a la cual no financian, o una escuela que no tiene materiales, o le falta recursos humanos, o le falta personal de servicio, Alicia, que ese es otro tema, ¿no? Mónica, más tiempo en la escuela sin personal de servicio, ¿no? Una de las cuestiones que plantean, aceleró esta decisión de extender una hora más de clases en la primaria, según plantean, son los resultados de estas pruebas Aprender, que según lo decía Galarza en una de las intervenciones en medios locales, reflejó como un peor desempeño que en el 2018, que fue también un año en que se hizo estas pruebas, para las materias de lengua y matemáticas en Misiones, ahí con porcentajes de retroceso importantes, digamos. ¿Ustedes creen que hay un diagnóstico claro de por qué estos resultados, qué implicancias tiene y además qué significaría una hora más para poder, entre comillas, revertir esos resultados? Sí, primero las pruebas se hacen sentados en un escritorio, no sé si en Buenos Aires o en Estados Unidos o en qué lugar, pero hay que trabajar con el recurso humano que tenemos acá. Primero, ¿no? Las evaluaciones. Segundo, lo que nosotros venimos reclamando, las maestras, los maestros, hace mucho tiempo, es justamente que en los primeros años de la escuela primaria volvamos a retomar todo lo que significa el aprendizaje de la lectoescritura y el tema de matemática. Pero cuando vos te vas al currículum, te llenan de una cantidad de contenidos que hacen que vos tengas y te veas obligada a trabajar en contenidos que no son el substratum para que después un niño que llega a quinto, a séptimo o a la secundaria sepa leer acabadamente, interpretar el texto, poder hacer síntesis u operaciones matemáticas a partir de... Porque si no, si medimos en esos términos, tenemos que irnos a cuando nuestros padres iban a la escuela primaria, salían con tercer grado y sumaban mentalmente 25 números, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían para leer y escribir sin errores, con tan buena letra? ¿Cómo hacían? ¿Por qué dejamos aquello si era tan bueno? En este proceso hay que replantear, y de esto también habíamos hablado en esta última reunión, de no descargar contenidos para que los niños o los jóvenes sepan más. Habrá que ir privilegiando en los primeros años, que es sustancial que la lectoescritura esté, porque es el sustento para aprender todo el resto, y darle la atención necesaria sin inventar cosas que son para la foto, ¿no? Porque de esto se trata también. Hoy va a aparecer el gobierno. ¿Qué está haciendo? ¿Hizo algo frente a la pandemia, frente a los resultados de aprender? Sí. ¿Qué hizo? Le agregó una hora de clase. Bueno, miramos de acá a un par de años cuál es el resultado de la hora de clase, si esa hora de clase no tiene una metodología de enseñanza-aprendizaje, lo que nosotros estamos pidiendo en la escuela, que es cómo hacemos para actualizarnos pensando en que todos esos niños que tienen 7, 8, 9 años manejan el celular mejor que nosotras, o que nosotros, inclusive aprenden a escribir abreviando de una manera increíble, hasta apenas sabiendo algunos garabatos si lo hace manuscrito, pero en el teléfono algunas cosas saben mejor. Bueno, si nosotros no le damos al docente, en este caso en la primaria, a la maestra o al maestro de grado, elementos, actualización y manejo de una, fundamentalmente de una didáctica que enamore, bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser una hora más con muchísimas necesidades, inclusive, Alicia, modificando prácticas de la familia. Sí. ¿Cómo hace la familia? ¿Cómo participó en esta decisión la familia? ¿Quién le preguntó a la familia cómo hace ahora para reorganizar su vida
en función de los horarios. Pensaba no también, Mónica, sencillo. una de las cosas que marcabas, creo que vos en alguna de las observaciones, es esto de la logística, que también lo decía el propio Consejo General de Educación, porque ¿cómo hace una maestra de grado que tiene doble turno, por ejemplo, que tiene que ir de una escuela a otra? ¿Cómo se piensa esa articulación? Sí, bueno, ese es otro tema. En mi caso personal, yo soy maestra doble turno. Uh-huh. A las 7 de la mañana estoy en la escuela, me quedo en la escuela y salgo a las 5 de la tarde. Uh-huh. Si le agregamos a eso el tiempo, 1 hora y 1 hora, que imagínate que vos te vas a las 7 de la mañana, amanece en invierno, y a las 5 de la tarde ya empezó a esconderse el sol. Uh-huh. ¿Cómo hacen? Porque además me parece, Alicia, que no se está teniendo en cuenta algo que es muy importante. La mayor parte de las de los maestros y las maestras de grado son mujeres. El 80% de las maestras de grado son mujeres. Uh-huh. Que tenemos además deberes de cuidado, que tenemos nuestros hijos, que son... ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si vamos a estar fuera de nuestra casa todo el día? Y la maestra que no tenga doble turno lo está buscando porque lo necesita, ¿eh? Uh-huh, no es que tenemos una vocación tan grande que queremos trabajar todo el día. Uh-huh. Entonces, la verdad que en eso no se piensa en la familia, no se piensa en la maestra, no se piensa en la infraestructura, en el recurso humano, en qué vamos a reforzar, de qué forma, porque inclusive me pareció escuchar a Galarza decir que se iba a lanzar ya una prueba piloto con tantas escuelas. Uh-huh. Ahora, esa prueba piloto, ¿dónde está escrito cómo? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las escuelas nuevas que tienen más financiamiento? ¿Cómo van a pensar el salario? ¿Cómo van a pensar esta situación de la que te hablaba de las docentes con doble turno? ¿Cómo se va a pensar? ¿No? ¿O será para algunos niños y no para otros? Con lo cual vamos a discriminar. Mónica, y la experiencia, porque se viene planteando también que lo ideal sería avanzar hacia jornadas completas, donde estuvieran garantizadas todos estos planteos que vos decís, desde condiciones laborales y salariales para los y las trabajadoras, personal de servicio, plata para los comedores, bueno, una escuela que pueda que pueda generar condiciones para aprender y para enseñar. ¿Ya hubo instancia para evaluar cómo están funcionando estas escuelas de jornada completa o de jornadas extendidas en nuestra provincia? Mira, los compañeros y las compañeras que trabajan en esas escuelas constantemente reclaman. Uh-huh. Son escuelas que no tienen mantenimiento, con lo cual el mantenimiento hay que pedírselo a las municipalidades, que depende de la voluntad del intendente y del sindicato, como es oficialista, hacen o no el mantenimiento. Uh-huh. Inclusive la situación de los comedores en esas escuelas de jornada completa, es como nos golpea mucho la indignidad, porque lo mínimo que tenés que tener es un local con mesas, con sillas, con los utensilios necesarios, un lugar ameno, donde compartir el almuerzo también sea un espacio educativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces eso no lo es. Las ollas llegan a las aulas, en el mismo lugar donde tenías el cuaderno, lo guardás en tu mochila y pones tu plato, con lo cual después la maestra tiene que encargarse de limpiar ese banco o de ayudar a los niños que más de una vez tienen dificultades, porque bueno, hay que acarrear, hay que llevar, hay que traer. Bueno, todo ese tipo de cosas reclamamos hoy. Uh-huh. Reclamamos inclusive... Hay escuelas sin agua todavía, ¿no? Sin agua, sin luz. Uh-huh. ¿Por qué digo sin luz? Cuando yo tengo en un aula grande, con 30 alumnos, un foco que es chico, digo, no tengo luz. Uh-huh. Porque tienen que tener buena iluminación para trabajar, para ver el pizarrón, para tener buena luz en su cuaderno, en su libro, porque si no, también eso afecta la visibilidad y después resulta que parece que no vemos nada, pero en realidad es un problema de que no hay fluorescente, no hay foco, pones un foco, porque inclusive, Alicia, hay compañeras que ponen focos
abstraen de su propio peculio y ponen foco y revientan las líneas, claro, porque son viejas. Entonces hay mucha cosa para hacer. Y yo creo que nadie se va a oponer en la medida que las cosas se hagan, no solamente programadas, sino bien hechas y sobre todo garantizando los derechos, no solamente el derecho a la educación del niño, del joven o del adulto, sino los derechos laborales de los y las trabajadoras de la educación. Nosotros estamos mirando eso, no vamos a dejar pasar, y lo que sí recibimos es una constante resistencia frente a esto, ¿no? Mónica, para finalizar, ustedes tienen convocado una asamblea para este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana en Novelá, en la plazoleta Güemes, se va a hacer la asamblea del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, de la cual somos parte desde la CTA, CONATE y CONUTEM, y vamos a estar seguramente discutiendo esto y otros temas porque, bueno, habíamos acordado con el patrón que en la semana, ya la próxima semana, estaríamos reuniéndonos para discutir el salario del segundo semestre, ¿no? Mónica, muchísimas gracias. Seguramente después vamos a contar un poco las resoluciones de esa asamblea. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Mónica Gurina, integrante de ATE y CTA Autónoma, contándonos un poco de esta discusión. Intentamos hablábamos con fuera de aire, ¿no? Con el presidente del Consejo General de Educación, está con una gripe muy fuerte, nos pidió disculpas por no poder participar también de la conversación.